Un magnate ofrece refugio en su galería a una mujer embarazada durante una tormenta, pero al día siguiente, ella desaparece dejando una misteriosa pintura que revela secretos de su pasado. El viento aullaba con furia mientras una intensa tormenta azotaba las calles desiertas de Valle del Sol. Los relámpagos iluminaban brevemente el cielo, revelando la silueta de Alejandro Garza, un hombre de mediana edad, envuelto en su abrigo mientras caminaba apresurado hacia su galería de arte. Las gotas de lluvia golpeaban su rostro, pero él apenas las notaba, inmerso en pensamientos sobre una reciente adquisición artística. Mientras avanzaba por la calle, un destello de movimiento capturó su atención. A lo lejos, bajo la tenue luz de un farol, distinguió la figura de una mujer. Estaba empapada, con la ropa pegada a su cuerpo y una mano protegiendo su vientre abultado. Su postura era de agotamiento, y el dolor en su expresión era inconfundible. Alejandro sintió una punzada de preocupación, un sentimiento inusual en alguien acostumbrado a mantener la distancia emocional. Acelerando el paso, Alejandro se acercó a la mujer. ¿Está usted bien?, preguntó con voz firme pero preocupada. La mujer levantó la cabeza, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y alivio. Necesito un lugar donde resguardarme, murmuró entrecortadamente, luchando por mantenerse en pie. Alejandro, sin dudarlo, extendió su brazo. Venga conmigo. Mi galería está cerca, allí estará a salvo. La mujer vaciló por un momento, pero finalmente tomó su mano, permitiendo que él la guiara a través de la tormenta. Al llegar a la imponente puerta de cristal de la galería, Alejandro la abrió con un movimiento rápido, permitiendo que la mujer entrara primero. Dentro, el ambiente cálido y acogedor contrastaba drásticamente con el caos exterior. Los reflejos de las obras de arte en las paredes eran casi irreales bajo la luz suave de las lámparas. La mujer se detuvo, observando a su alrededor con una expresión de asombro y confusión. Siéntese, dijo Alejandro, señalando un cómodo sofá cerca de una escultura moderna. Voy a buscarle algo para secarse. Mientras él se dirigía a un armario, la mujer se desplomó en el sofá, cerrando los ojos por un instante, como si el simple acto de sentarse le hubiera robado las últimas fuerzas. Cuando Alejandro regresó con una manta y una toalla, la mujer ya había comenzado a relajarse ligeramente, aunque su expresión seguía siendo de evidente cansancio. Gracias, susurró, con un hilo de voz. Alejandro le ofreció la manta, sin apartar la vista de su rostro. Había algo en sus ojos que lo inquietaba, una mezcla de sufrimiento y misterio que lo desarmaba. ¿Cómo se llama?, preguntó Alejandro, buscando algún indicio que explicara su situación, pero ella solo bajó la mirada, como si las palabras fueran demasiado dolorosas de pronunciar. No se preocupe, puede quedarse aquí el tiempo que necesite, añadió Alejandro, dándose cuenta de que quizás, en ese momento, lo mejor era darle espacio. Afuera, la tormenta continuaba durante gran parte de la noche, pero el interior de la galería permanecía en calma. Alejandro, después de asegurarse de que la mujer estuviera cómoda, se retiró a una sala adyacente, incapaz de sacudirse la inquietante sensación que la presencia de esa desconocida había despertado en él. Los relámpagos parpadearon a través de las ventanas, y el sonido de la lluvia golpeando el techo lo arrulló hasta caer en un sueño profundo y lleno de imágenes confusas. Al amanecer, el sol apareció tímidamente, iluminando Valle del Sol con un resplandor cálido que contrastaba con la feroz tormenta de la noche anterior. Alejandro se despertó, aún sintiendo el peso de la noche en su cuerpo, y se dirigió directamente a la galería. Tenía la intención de ofrecerle desayuno a la mujer y quizás comenzar una conversación que le permitiera entender mejor su situación. Pero al entrar en la sala principal, se detuvo de golpe. El sofá donde había dejado a la mujer estaba vacío, la manta cuidadosamente doblada en su lugar. Alejandro frunció el ceño, el eco del silencio era perturbador. «Hola», llamó, esperando una respuesta que nunca llegó. Recorrió la galería, revisando cada rincón, cada sala, pero no había señal alguna de la mujer. Confundido y con una creciente sensación de alarma, Alejandro regresó al salón principal. Fue entonces cuando lo vio. Allí, en el centro de la sala, había un caballete que la noche anterior estaba vacío. Ahora, una pintura inacabada lo ocupaba, las pinceladas aún frescas en el lienzo. Se acercó, incrédulo, su respiración se volvió lenta y pesada mientras sus ojos exploraban la imagen. La pintura, aunque incompleta, mostraba una figura que Alejandro reconoció al instante. Era él, representado con una precisión inquietante, capturado en un momento de vulnerabilidad que apenas podía recordar. El fondo era oscuro, casi ominoso,
pero lo que más lo perturbó fue la expresión en su propio rostro: dolor, culpa, y algo más profundo, una tristeza que nadie más había visto jamás. Detalles de su vida, que él pensaba enterrados, estaban reflejados allí, con una claridad que le heló la sangre. No puede ser, murmuró, sus dedos temblorosos rozando el borde del lienzo. ¿Cómo era posible que esta mujer, a quien había encontrado apenas unas horas antes, conociera esos detalles? Alejandro se sintió expuesto, como si su alma hubiera sido desnudada sin su consentimiento. Desesperado por respuestas, buscó signos de la presencia de la mujer, una nota, una pista, algo que explicara cómo había llegado esa pintura allí. Pero no había nada, solo el eco del silencio y el lienzo que parecía observarlo con una intensidad silenciosa. Alejandro se dejó caer en una silla, su mente trabajando frenéticamente para encontrar una explicación lógica, pero cada hipótesis que formulaba lo llevaba de regreso al mismo punto: esta mujer, quienquiera que fuera, sabía demasiado. Se sentía atrapado en una encrucijada entre el asombro y el miedo, sin poder comprender del todo lo que esto significaba para su vida. Con la mente aún abrumada por la imagen que la pintura proyectaba, Alejandro decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. La mujer que había aparecido y desaparecido en su vida como un fantasma, dejando atrás un rastro de misterio y angustia, debía ser encontrada. La única pista que tenía era la propia obra de arte, y esa sería su guía en la búsqueda de respuestas. Alejandro se dirigió a su despacho en la galería, donde tenía acceso a archivos detallados de artistas, colecciones y obras. Su primer paso fue estudiar minuciosamente la técnica utilizada en la pintura. Había algo en la precisión de las pinceladas, en la manera en que se había capturado la esencia de su ser más íntimo, que le resultaba extrañamente familiar. Sacando uno de los catálogos más antiguos de su biblioteca, Alejandro comenzó a hojear sus páginas con manos ansiosas. A medida que pasaban los minutos, sus ojos se detuvieron en una obra que le llamó la atención. Era una pintura de una serie conocida por su impacto emocional, una serie que había causado revuelo en el mundo del arte hace varios años antes de que la artista desapareciera sin dejar rastro. El nombre bajo la imagen era Camila Torres. Su corazón dio un vuelco. Alejandro recordó ahora vagamente la controversia que rodeaba a esa artista. Camila Torres había sido una figura enigmática, conocida no solo por su habilidad para pintar, sino también por su capacidad para desentrañar los secretos más profundos de las personas, plasmándolos en sus lienzos con una intensidad que perturbaba y fascinaba a partes iguales. Sin embargo, tras una última exposición que sacudió a la crítica y al público, Camila se desvaneció del mapa artístico, como si la tierra se la hubiera tragado. «Esto no puede ser una coincidencia», murmuró Alejandro, recostándose en su silla mientras observaba la foto de Camila junto a su obra. El parecido entre la técnica de la pintura inacabada y las obras que ahora tenía ante sus ojos era innegable. Pero, ¿cómo había terminado ella en su galería? ¿Y por qué había decidido revelar esos aspectos ocultos de su vida en particular? Decidido a desentrañar el misterio, Alejandro comenzó a contactar a sus conocidos en el mundo del arte. Llamó a antiguos curadores, críticos y otros coleccionistas, en busca de alguna pista sobre el paradero de Camila. Cada conversación confirmaba lo mismo: nadie había sabido nada de ella durante años. Se decía que había desaparecido intencionadamente, huyendo de una vida que la consumía, pero nadie sabía exactamente por qué o hacia dónde. Una tarde, mientras revisaba viejas correspondencias y entrevistas, Alejandro encontró una carta, escrita por un galerista en un pequeño pueblo de las montañas al norte de Valle del Sol. La carta mencionaba vagamente haber visto a una mujer que se parecía a Camila, aunque la describía como alguien completamente transformado, como si la sombra de su antigua vida hubiera sido borrada. Alejandro sintió un destello de esperanza. Quizás, después de todo, Camila había encontrado refugio en algún lugar apartado, lejos del bullicio y las presiones del mundo artístico. Impulsado por la necesidad de encontrarla y comprender lo que había motivado su aparición fugaz en su vida, Alejandro decidió que debía seguir esa pista. Si Camila realmente era la artista que había estado buscando, entonces ella poseía no solo el talento para desvelar las verdades más profundas a través del arte, sino también un conocimiento de sí mismo que lo inquietaba profundamente. Con el nombre del pequeño pueblo en mente, Alejandro emprendió su viaje, deseoso de seguir el rastro que lo llevaría a descubrir la verdad sobre Camila Torres. Sin embargo, a medida que su coche avanzaba por las sinuosas carreteras de montaña, algo en su interior comenzó a removerse. Una sensación de déjà vu lo invadió, como si el destino lo estuviera guiando hacia un punto de su pasado que había intentado olvidar.
El paisaje montañoso y la soledad del camino evocaban recuerdos vagos en su mente. Años atrás, cuando Alejandro todavía se encontraba ascendiendo en el mundo del arte, había recibido la visita de una joven artista que necesitaba desesperadamente ayuda. Aunque su rostro se había desdibujado en su memoria, aún recordaba claramente la sensación de urgencia y temor que ella transmitía. Su nombre, sin embargo, se había perdido en el tiempo, o al menos eso había creído hasta ahora. Alejandro llegó al pueblo justo cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un anaranjado cálido que contrastaba con el frío que comenzaba a caer. Se dirigió directamente a la única posada del lugar, un edificio de piedra con ventanas pequeñas y una chimenea que expulsaba humo perezoso hacia el cielo. Al entrar, fue recibido por una anciana que, al verlo, sonrió con una amabilidad tranquila. «¿Busca alojamiento, señor?», preguntó ella. Alejandro asintió, pero antes de que pudiera responder, la imagen de la joven artista volvió a asaltarlo. «Estoy buscando a alguien», dijo, sus palabras saliendo con más urgencia de lo que había planeado. «Hace años, ayudé a una mujer joven que estaba en problemas. No recuerdo todos los detalles, pero creo que podría haber encontrado refugio aquí». La anciana frunció el ceño, pensando por un momento antes de asentir lentamente. Hace un tiempo llegó una mujer hacia el pueblo, una joven que parecía estar huyendo de algo terrible. No hablaba mucho, pero sus ojos hablaban por ella. Era como si cargara con el peso del mundo sobre sus hombros. El corazón de Alejandro se aceleró. «¿Todavía está aquí?», preguntó con voz temblorosa. La anciana negó con la cabeza. «Se fue hace unos meses, pero dejó un fuerte impacto en todos nosotros». Era una artista, y aunque no lo dijo abiertamente, solíamos verla dibujar en silencio, capturando la belleza y el dolor de todo lo que la rodeaba. Alejandro se quedó en silencio, su mente girando mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. La joven que había ayudado tantos años atrás, la mujer que había aparecido en su galería durante la tormenta, y la artista que había dejado ese rastro de arte y misterio en el pueblo, todas eran la misma persona. Camila Torres. El impacto de esta revelación lo golpeó con fuerza. Recordaba ahora los detalles que había enterrado, la noche en que una joven desesperada llegó a su puerta, su rostro marcado por el miedo, hablando en susurros sobre un hombre que la controlaba, que la lastimaba. Alejandro había usado sus conexiones para ayudarla a escapar, para darle una nueva identidad y una oportunidad de empezar de nuevo. Nunca supo lo que sucedió después de que ella desapareció de su vida, hasta ahora. Pero entonces, ¿por qué había vuelto? ¿Por qué, después de tantos años, Camila había regresado a su vida, revelando verdades que él mismo había reprimido? Alejandro sintió un nudo en el estómago. Sabía que este reencuentro no era casualidad. Camila no solo había regresado para terminar una obra inacabada, sino que también estaba aquí para desenterrar los secretos que ambos compartían, secretos que habían permanecido en la sombra durante demasiado tiempo. El descubrimiento de que Camila Torres era la misma joven que Alejandro había ayudado a escapar de su vida anterior lo dejó profundamente afectado. Durante los días siguientes, mientras continuaba su búsqueda por el pueblo y sus alrededores, Alejandro no podía dejar de pensar en el cruce de sus caminos años atrás. Aquella mujer que había protegido en el pasado y la artista que había reaparecido en su vida, ahora eran una sola persona, cargada de secretos y heridas. Cada vez que se adentraba más en los detalles de la vida de Camila, Alejandro sentía como una conexión profunda e inquebrantable comenzaba a formarse en su interior. No era simplemente la culpa lo que lo impulsaba a seguir buscando respuestas, sino un sentimiento más intenso y personal. Camila no solo representaba una deuda del pasado, sino también un enigma que lo atraía cada vez más. Una tarde, mientras exploraba los bosques cercanos al pueblo, Alejandro se encontró con una cabaña solitaria. Era un refugio humilde, pero desde el primer momento en que la vio, supo que estaba relacionada con Camila. Se acercó cautelosamente, empujando la puerta entreabierta. Dentro, el espacio era pequeño y sencillo, decorado con algunos objetos personales y varias pinturas inacabadas apoyadas contra las paredes. Al revisar los lienzos, Alejandro sintió una mezcla de admiración y tristeza. Las obras reflejaban el dolor y la soledad que Camila había experimentado, pero también su lucha por encontrar belleza en medio del caos de su vida. En ese instante, Alejandro comprendió que sus sentimientos por ella iban más allá de la mera fascinación artística, se trataba de una atracción genuina y poderosa que comenzaba a arraigarse en su corazón. Sin embargo, cuando finalmente la encontró, la tensión entre ellos fue palpable desde el primer momento.
Camila estaba de pie junto a la ventana, observando los árboles balancearse con el viento. Cuando escuchó sus pasos, se giró lentamente, su expresión era cautelosa, casi distante. ¿Por qué me seguiste?, preguntó Camila, su voz era un susurro que apenas rompía el silencio de la habitación. Alejandro vaciló, buscando las palabras correctas. No podía dejarlo así. No después de todo lo que hemos compartido, aunque sea en silencio. Hay algo en ti, Camila, que me hace querer entender, querer estar cerca. Ella lo miró fijamente, y Alejandro pudo ver el conflicto en sus ojos. He pasado años huyendo de todo, de todos, admitió Camila, con un tono de tristeza en su voz. No puedo permitirme volver a sentir, no puedo. Alejandro dio un paso hacia ella, con la intención de acercarse más, pero se detuvo, respetando la barrera invisible que Camila había erigido entre ellos. No quiero presionarte. Solo quiero que sepas que estoy aquí, que no tienes que pasar por esto sola. Camila desvió la mirada, abrazándose a sí misma como si quisiera protegerse de sus propios sentimientos. Es peligroso, Alejandro, tú no entiendes lo que esto significa. No soy la misma persona que conociste antes. Alejandro suspiró, sintiendo el peso de sus palabras. Lo sé, pero tampoco soy el mismo hombre. Tal vez por eso nos encontramos de nuevo, porque ahora ambos necesitamos algo que solo el otro puede ofrecer. El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones no dichas y deseos reprimidos. Camila luchaba con su propia resistencia interna, sabiendo que cualquier acercamiento podría abrir heridas que no estaba segura de poder sanar. Mientras tanto, Alejandro sentía cómo la distancia entre ellos se volvía cada vez más insoportable, pero comprendía que cualquier movimiento en falso podría empujarla a alejarse aún más. Finalmente, Camila suspiró y se alejó un paso de la ventana. Necesito tiempo, dijo en voz baja, como si cada palabra le costara un esfuerzo enorme. Alejandro asintió, con el corazón latiendo con fuerza. Tómalo, pero no te vayas, por favor. Déjame estar cerca, aunque sea desde la distancia. Camila no respondió, pero su silencio no fue un rechazo. Alejandro lo interpretó como una puerta entreabierta, una pequeña posibilidad de que, con el tiempo, esa conexión que ahora los unía pudiera florecer, a pesar de las sombras del pasado que aún se cernían sobre ellos. Durante los días que siguieron a su tensa conversación, Alejandro y Camila intentaron encontrar un frágil equilibrio en su convivencia. Aunque el aire entre ellos estaba cargado de sentimientos no expresados, ambos intentaron respetar la distancia que Camila necesitaba para sanar. Mientras tanto, Alejandro continuó trabajando desde la cabaña, supervisando sus negocios a distancia, siempre con un ojo puesto en la seguridad de Camila. Sin embargo, la paz que habían logrado construir comenzó a desmoronarse cuando una sombra del pasado de Camila emergió de las tinieblas. Un día, mientras Alejandro revisaba documentos en su despacho improvisado, recibió una llamada de su abogado. La voz al otro lado de la línea estaba tensa y urgente. Alejandro, hemos recibido una notificación preocupante. Parece que un hombre ha estado haciendo preguntas sobre ti y tus propiedades en la ciudad. Su nombre es Rodrigo, ¿te suena? El corazón de Alejandro se detuvo por un instante. Rodrigo. El nombre que Camila había mencionado en susurros cargados de miedo. Alejandro no necesitó más detalles para entender lo que eso significaba. Rodrigo había encontrado el rastro de Camila y estaba decidido a vengarse. Una fría sensación de peligro se apoderó de él, mezclada con una ira protectora que no había sentido antes. Gracias por avisarme, respondió Alejandro con voz controlada. Quiero que tomes todas las medidas necesarias para proteger mis activos y, más importante aún, que aumentes la seguridad en todas mis propiedades. No podemos permitir que este hombre se acerque más. Después de colgar, Alejandro se dirigió rápidamente hacia la sala principal, donde encontró a Camila trabajando en una nueva pintura. La expresión de concentración en su rostro se desvaneció cuando vio la preocupación reflejada en los ojos de Alejandro. ¿Qué sucede?, preguntó, dejando caer el pincel. Alejandro se acercó, su voz baja y cargada de seriedad. Rodrigo ha comenzado a buscarme. Ha estado haciendo preguntas en la ciudad, está cerca, Camila. El rostro de Camila palideció al escuchar el nombre que tanto temía. Durante años, había vivido en constante huida, mirando por encima del hombro, esperando el momento en que Rodrigo la encontraría. Ahora, ese temor se había hecho realidad, y la sensación de seguridad que había comenzado a construir junto a Alejandro se desmoronó como un castillo de naipes. No, susurró, su voz temblando. No puedo enfrentarlo de nuevo.
Alejandro la tomó de las manos, sintiendo como el miedo de Camila lo envolvía. No estás sola esta vez, Camila. Lo enfrentaremos juntos. No dejaré que te haga daño. Pero mientras pronunciaba esas palabras, Alejandro sabía que la situación era mucho más complicada de lo que quería admitir. Rodrigo no era solo un hombre vengativo, era un depredador que había logrado acorralar a su presa una vez, y ahora estaba decidido a no dejarla escapar. Y más allá del peligro físico, Alejandro comprendía que Rodrigo también representaba una amenaza para todo lo que había construido. Si este hombre decidía atacarlo a través de sus negocios, podría desmantelar su imperio pieza por pieza. Con el pasar de los días, la tensión aumentó. Alejandro reforzó la seguridad en la cabaña y en sus propiedades, pero sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que Rodrigo hiciera su movimiento. Camila, por su parte, se sumió en un estado de ansiedad constante, luchando por mantenerse fuerte pero sabiendo que la sombra de Rodrigo estaba cada vez más cerca. Una noche, mientras Alejandro revisaba una vez más las medidas de seguridad, recibió una notificación de una de sus propiedades en la ciudad: había habido un allanamiento. Aunque los detalles eran escasos, el mensaje era claro: Rodrigo había comenzado su ataque, y Alejandro debía prepararse para lo peor. Los días siguientes al allanamiento fueron un torbellino de miedo y decisiones difíciles. Alejandro no dejaba de pensar en la creciente amenaza que Rodrigo representaba para Camila y para todo lo que había construido. El peligro ya no era una sombra distante, sino una realidad inminente que se cernía sobre ellos. Cada noche, mientras revisaba las medidas de seguridad y discutía con sus abogados y personal de confianza, la tensión en su interior crecía. Sabía que Rodrigo no se detendría hasta conseguir lo que quería: destruir a Camila y, en el proceso, despojar a Alejandro de todo. Una tarde, mientras la luz del sol comenzaba a desvanecerse entre los árboles, Alejandro recibió una llamada que lo paralizó. Rodrigo había sido visto cerca de la cabaña. Estaba cada vez más cerca, y Alejandro entendió que el enfrentamiento era inevitable. Con el teléfono aún en la mano, miró a Camila, quien lo observaba desde el otro lado de la habitación. En sus ojos, Alejandro vio el reflejo de su propio miedo, pero también algo más: una aceptación silenciosa de que el final se aproximaba. Esa noche, mientras la cabaña permanecía en un inquietante silencio, Alejandro tomó la decisión que cambiaría el curso de todo. Se acercó a Camila, quien estaba sentada junto al fuego, con la mirada perdida en las llamas danzantes. Camila, comenzó, su voz baja pero firme: he estado pensando en lo que debemos hacer. Rodrigo no se detendrá, lo sabemos, y si te quedas aquí, él te encontrará. Pero si me enfrento a él, solo yo, quizás pueda distraerlo lo suficiente para que tú puedas escapar. Los ojos de Camila se abrieron con sorpresa y temor. ¿Qué estás diciendo, Alejandro? No puedes enfrentarlo solo. No quiero que te sacrifiques por mí. Alejandro se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. No se trata solo de ti. Se trata de nosotros, de lo que hemos construido juntos, de lo que podríamos tener si él no estuviera en medio. Pero si no hago algo ahora, perderemos todo, y no puedo permitir que eso suceda. Camila intentó hablar, pero las palabras no salieron. Su corazón estaba dividido entre el miedo de perder a Alejandro y el deseo de no ser una carga para él. Finalmente, encontró su voz. No puedo dejarte hacerlo. No puedo permitir que arriesgues tu vida por mi pasado. Alejandro la miró con una determinación que ella nunca había visto antes. No es solo por tu pasado, es por nuestro futuro. Si dejo que Rodrigo se salga con la suya, nunca tendremos una oportunidad real. Pero si puedo detenerlo, si puedo enfrentarlo y ganar tiempo, entonces quizás podamos tener la vida que ambos deseamos. El silencio que siguió fue como una sentencia. Camila sabía que Alejandro había tomado una decisión, y nada lo haría cambiar de opinión. La desesperación y el miedo se entrelazaron en su pecho, pero también comprendía la verdad en sus palabras. Rodrigo no se detendría, y si no hacía algo ahora, todo se perdería. Finalmente, con un nudo en la garganta, Camila asintió. Está bien, pero prométeme que tendrás cuidado. No puedo perderte, Alejandro. Alejandro la abrazó con fuerza, sintiendo cómo su propia resolución se solidificaba con cada latido de su corazón. Te lo prometo, Camila. Haré todo lo que esté a mi alcance para que esto termine, para que podamos tener paz. Con esa promesa en el aire, Alejandro comenzó a prepararse para el inevitable enfrentamiento. Llamó a sus contactos más cercanos, asegurándose de que Camila tendría una ruta de escape segura.
Le entregó un pequeño dispositivo de rastreo y una arma, explicándole cómo usarla en caso de emergencia. Camila observaba todo en silencio, su mente en un torbellino de emociones, pero con una determinación creciente de no ser una víctima pasiva en este juego mortal. Finalmente, cuando todo estuvo listo, Alejandro la miró una última vez antes de salir. Iré a la ciudad para traerlo. Tú quédate aquí y sigue el plan si algo sale mal. Camila solo pudo sentir, sintiendo que cada palabra era un adiós velado. Cuando la puerta se cerró detrás de Alejandro, el peso de lo que estaba por suceder cayó sobre ella como una losa, pero sabía que no había otra opción. Mientras Alejandro se dirigía hacia el destino que había elegido, su mente estaba clara. Sabía que estaba arriesgando todo, pero si eso significaba proteger a Camila y salvar lo que ambos habían empezado a construir, entonces valía la pena. La tensión estaba en su punto máximo, y cada segundo que pasaba lo acercaba más a la confrontación que decidiría su destino y el de Camila. La noche cayó con una pesadez opresiva mientras Alejandro se adentraba en la ciudad. Cada calle que recorría, cada esquina que giraba, lo acercaba más al inevitable enfrentamiento con Rodrigo. Sabía que estaba caminando hacia una batalla de la que quizás no saldría, pero también sabía que no podía permitir que el miedo lo dominara. En su mente, solo había un pensamiento claro y poderoso: proteger a Camila, sin importar el costo. Alejandro llegó a un edificio abandonado en el centro de la ciudad, un lugar que había elegido estratégicamente. Era el sitio perfecto para un enfrentamiento, aislado, con múltiples rutas de escape, pero también con rincones oscuros donde la batalla podría volverse peligrosa. Se aseguró de que todo estuviera listo y envió un mensaje a Rodrigo, indicándole su ubicación. Sabía que el hombre no tardaría en llegar. No pasó mucho tiempo antes de que el sonido de un motor rompiera el silencio. Alejandro observó desde las sombras cómo un coche negro se detenía frente al edificio. La figura de Rodrigo emergió, su presencia amenazante se sentía incluso a la distancia. Con pasos decididos, Rodrigo se adentró en el edificio, sabiendo que Alejandro lo estaba esperando. «Sal de donde estés, Garza», la voz de Rodrigo resonó con un tono frío y lleno de desprecio. «Sabes que esto no tiene que ver contigo. Dame a Camila y terminaré con esto rápidamente». Alejandro salió de las sombras, su rostro firme, pero sus ojos reflejaban la tormenta interna que lo consumía. «No voy a dejar que te acerques a ella, Rodrigo. Si quieres llegar a Camila, tendrás que pasar por mí». Rodrigo soltó una carcajada amarga. «Tú. Un hombre de negocios que nunca ha ensuciado sus manos. ¿Crees que puedes detenerme?». Alejandro apretó los puños, sintiendo la tensión en cada músculo de su cuerpo. «No me subestimes. Haré lo que sea necesario para protegerla». Las palabras apenas se habían desvanecido en el aire cuando Rodrigo se lanzó hacia Alejandro con una furia desatada. Los primeros golpes fueron brutales, y Alejandro, aunque había previsto que sería una pelea difícil, se vio sorprendido por la ferocidad de Rodrigo. El sonido de los puños chocando resonaba en las paredes vacías del edificio, y cada impacto parecía cargar el ambiente con más violencia. Alejandro, aunque no era un luchador nato, se defendió con todo lo que tenía. Utilizó su inteligencia y astucia para mantenerse un paso adelante, esquivando ataques y buscando puntos débiles en la defensa de Rodrigo. Pero la pelea no era solo física, cada golpe, cada movimiento, estaba cargado de la historia que compartían, de la vida que Alejandro quería proteger y del odio implacable de Rodrigo. En un momento de la lucha, Rodrigo logró arrinconar a Alejandro contra una pared, su rostro lleno de rabia. «Todo esto es por tu culpa», gruñó, apretando el cuello de Alejandro con una fuerza que lo dejó sin aliento. «Si no hubieras interferido, Camila nunca habría escapado. Todo esto es tu responsabilidad». Alejandro, luchando por respirar, encontró la fuerza para responder. «No. Rodrigo. Tú eres el único responsable de tu propia maldad». Con un esfuerzo sobrehumano, Alejandro rompió el agarre de Rodrigo y lo empujó hacia atrás, utilizando una pieza de metal del suelo para mantenerlo a raya. La pelea continuó, más intensa que nunca. Alejandro comenzó a sentir el cansancio en su cuerpo, pero su mente se mantenía firme. Cada golpe que daba, cada defensa que levantaba, estaba impulsada por su amor por Camila, por el deseo de verla libre de las garras de Rodrigo. Sabía que si caía en esta lucha, todo estaría perdido. Finalmente, en un último y desesperado esfuerzo, Alejandro logró desequilibrar a Rodrigo, derribándolo al suelo. Ambos hombres respiraban con dificultad, agotados y cubiertos de sudor y sangre. Alejandro se mantuvo de pie,
con la pieza de metal en la mano, listo para cualquier movimiento que Rodrigo pudiera intentar. Rodrigo, tendido en el suelo, levantó la vista hacia Alejandro, sus ojos llenos de odio. Esto no termina aquí, Garza. Nunca estarás a salvo, ella nunca estará a salvo. Alejandro, con el corazón latiendo con fuerza, bajó la pieza de metal, consciente de que la batalla había alcanzado su punto crítico, pero que aún no había terminado. Esta vez, Rodrigo, esta vez sí termina aquí. Sin embargo, Alejandro sabía que las palabras de Rodrigo no eran vacías. La amenaza aún estaba latente, y aunque había ganado la primera batalla, la guerra por el amor y la seguridad de Camila apenas comenzaba. El enfrentamiento con Rodrigo había revelado no solo la profundidad de su amor por ella, sino también lo lejos que estaba dispuesto a llegar para proteger lo que más le importaba. Con la batalla física terminada por ahora, Alejandro salió del edificio, dejando a Rodrigo atrás. Su mente, aunque exhausta, ya estaba planeando el siguiente paso, consciente de que el peligro no había desaparecido. Alejandro regresó a la cabaña con el cuerpo adolorido, pero con la determinación firme de proteger a Camila a toda costa. Aunque había logrado neutralizar a Rodrigo, sabía que el peligro no había desaparecido por completo. Rodrigo seguía siendo una amenaza latente, y el miedo de que pudiera regresar en cualquier momento se cernía sobre ellos como una nube oscura. Camila lo recibió con una mezcla de alivio y angustia. Había pasado horas en una incertidumbre que la devoraba por dentro, temiendo lo peor, pero cuando Alejandro cruzó la puerta, herido pero vivo, una oleada de emociones la inundó. Sin embargo, su mente no podía descansar. Sabía que la batalla no había terminado, solo se había pospuesto. Alejandro se sentó junto al fuego, su respiración aún pesada por el esfuerzo. Camila, con las manos temblorosas, limpió las heridas en su rostro con un paño húmedo. Ninguno de los dos habló durante un largo momento, ambos sumidos en sus propios pensamientos. Fue Camila quien finalmente rompió el silencio. «Esto no puede seguir así», murmuró, su voz cargada de cansancio y miedo. «Rodrigo, él no se detendrá, Alejandro. No hasta destruirnos a ambos». Alejandro la miró, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y determinación. «Lo sé, Camila. Pero no puedo permitir que te siga persiguiendo. No podemos dejar que controle nuestras vidas». Camila apartó la mirada, luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Había pasado tanto tiempo huyendo, viviendo con el constante temor de ser encontrada, que la idea de enfrentarse a Rodrigo de una vez por todas la llenaba de un terror indescriptible. Sin embargo, algo dentro de ella, una pequeña chispa que había comenzado a arder desde que conoció a Alejandro, la impulsaba a querer más. A desear un futuro en el que no tuviera que seguir corriendo. «Pero, ¿y si no podemos detenerlo?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Y si enfrentarlo significa perderlo todo, perderte a ti?». Alejandro tomó sus manos con suavidad, su toque firme pero reconfortante. «Camila, entiendo tus miedos. Pero esta vez, no estás sola. Estoy contigo, y juntos somos más fuertes de lo que Rodrigo puede imaginar. No podemos dejar que él dicte nuestro destino». Las palabras de Alejandro resonaron en la mente de Camila, pero la decisión no era tan sencilla. Sabía que tenía dos opciones: podía huir una vez más, desaparecer como lo había hecho tantas veces antes, y dejar atrás todo lo que había comenzado a construir con Alejandro. Esa sería la opción más segura, la que le permitiría sobrevivir. Pero sobrevivir no era lo mismo que vivir. Y por primera vez en años, quería vivir realmente, quería luchar por algo más que su vida, por un futuro que incluía amor, paz y libertad. El fuego crepitaba suavemente en la chimenea, llenando la habitación con un calor reconfortante, pero en el corazón de Camila, la batalla entre el miedo y la esperanza seguía librándose. Miró a Alejandro, viendo en él no solo al hombre que había arriesgado su vida por ella, sino también a alguien que había despertado en ella un deseo de enfrentar sus propios demonios. «Estoy cansada de correr», dijo finalmente, con una voz que comenzaba a fortalecerse. «No quiero seguir huyendo, no quiero perder lo que podríamos tener por culpa de él. Pero tampoco quiero ponerte en peligro. No sé si puedo enfrentar todo esto, pero no quiero hacerlo sola». Alejandro la miró con ternura y determinación. «No tienes que hacerlo sola, Camila. Lo haremos juntos. Sea lo que sea que venga, lo enfrentaremos como un equipo. Pero tienes que tomar la decisión. Estoy contigo en lo que decidas». Camila asintió lentamente, sintiendo que las piezas en su interior comenzaban a encajar. Sabía que la decisión era suya,
que solo ella podía elegir entre continuar huyendo o enfrentarse al peligro que representaba Rodrigo. Pero esta vez, tenía una razón para quedarse, para luchar. Tenía a Alejandro, y con él, una oportunidad de cambiar su destino. El amanecer comenzaba a asomar en el horizonte, bañando la cabaña en una luz suave y dorada. Camila respiró hondo, sintiendo la calidez del nuevo día y la promesa de un futuro incierto pero lleno de posibilidades. No quiero huir más, dijo finalmente, su voz firme. Estoy lista para enfrentar esto, pero solo si es contigo. Alejandro sonrió, un gesto pequeño pero lleno de significado. Sabía que la decisión de Camila no había sido fácil, pero también sabía que, juntos, podían enfrentar cualquier cosa. Entonces lo haremos, respondió, apretando sus manos. Y no dejaremos que Rodrigo ni nadie más nos quite lo que queremos construir. Los días que siguieron a la decisión de Camila fueron un torbellino de preparación y nerviosismo. Aunque había optado por no huir, tanto ella como Alejandro sabían que la amenaza de Rodrigo aún pendía sobre ellos como una espada de Damocles. Alejandro, a pesar de las heridas que aún marcaban su cuerpo, se mantuvo alerta, organizando estrategias y reforzando la seguridad de la cabaña. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, una inquietud creciente comenzó a apoderarse de él. Cada sombra que cruzaba su camino, cada ruido inesperado en el bosque, lo hacía tensarse. Rodrigo había demostrado ser un enemigo implacable, y Alejandro no podía permitirse bajar la guardia. Aunque había logrado mantener a Camila a salvo hasta ese momento, la certeza de que Rodrigo no se daría por vencido lo mantenía en un estado de vigilancia constante. Una tarde, mientras Alejandro revisaba las cámaras de seguridad que había instalado alrededor de la propiedad, un pensamiento inquietante lo golpeó. Aunque había logrado frustrar los planes inmediatos de Rodrigo, no tenía garantías de que éste no estuviera planeando un ataque aún más astuto y peligroso. Alejandro sabía que un hombre como Rodrigo no aceptaría la derrota fácilmente, y cada segundo que pasaba sin noticias de él solo intensificaba el temor de lo que podría estar tramando. Camila, por su parte, intentaba mantener la calma, pero podía sentir el peso de la tensión que rodeaba a Alejandro. Lo observaba mientras trabajaba incansablemente, sus ojos reflejando el cansancio y la preocupación que lo consumían. Una noche, mientras cenaban en silencio, Camila no pudo contenerse más. Alejandro, comenzó, con un tono suave pero firme, no puedes seguir así. Te estás desgastando, y sé que estás preocupado, pero tenemos que encontrar una manera de seguir adelante sin vivir en constante miedo. Alejandro la miró, sus ojos revelando la lucha interna que estaba librando. Lo sé, Camila. Pero no puedo evitar pensar que Rodrigo está ahí fuera, esperando el momento perfecto para atacar de nuevo. No puedo permitirme el lujo de relajarme, no mientras él siga siendo una amenaza. Camila asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. Entiendo lo que dices, pero tenemos que vivir. No podemos dejar que el miedo nos controle, o Rodrigo ya habrá ganado, incluso sin hacer nada. Las palabras de Camila resonaron en la mente de Alejandro, pero la preocupación persistía. Cada día que pasaba, el silencio de Rodrigo se hacía más ominoso. Alejandro comenzó a sospechar que su enemigo estaba cambiando de táctica, esperando pacientemente, buscando su próximo movimiento con una precisión calculada. Esta incertidumbre lo desgastaba más que cualquier enfrentamiento directo. Una noche, mientras la oscuridad envolvía la cabaña y Camila dormía en la habitación contigua, Alejandro se sentó junto al fuego, su mente dando vueltas. Escuchaba cada crujido de la madera, cada susurro del viento como si fueran señales de un peligro inminente. Se dio cuenta de que, aunque había tomado todas las precauciones posibles, aún se sentía vulnerable. Rodrigo era un maestro del engaño y la manipulación, y Alejandro sabía que debía estar preparado para lo inesperado. Decidió aumentar las rondas de vigilancia, revisando personalmente las cámaras y las entradas a la cabaña en intervalos regulares. Cada vez que salía al exterior, el aire frío de la noche le recordaba que estaba solo en su lucha, y que cada sombra podía esconder a su enemigo. El miedo de un ataque sorpresa lo mantenía en un estado constante de alerta, incapaz de descansar completamente. Una madrugada, mientras caminaba por el perímetro de la propiedad, Alejandro notó algo extraño. Un rastro en la nieve, apenas visible a la luz de su linterna. Su corazón se aceleró mientras seguía las huellas, que parecían rodear la cabaña antes de desvanecerse en el bosque. El pánico se apoderó de él momentáneamente, antes de que lograra controlarse. No podía permitirse perder la calma ahora. Al regresar a la cabaña, Alejandro sabía que debía tomar decisiones difíciles.
Rodrigo no solo era un peligro físico, su amenaza psicológica estaba erosionando lentamente la sensación de seguridad que Alejandro intentaba mantener para él y para Camila. Sabía que el enfrentamiento final estaba cerca, y que no podían continuar viviendo bajo esa sombra indefinidamente. Con el amanecer trayendo una nueva determinación, Alejandro y Camila comenzaron a planear sus próximos pasos, conscientes de que no podían continuar viviendo en la incertidumbre. A medida que los días pasaban, Alejandro mantenía su enfoque en rastrear a Rodrigo, mientras Camila intentaba encontrar un equilibrio entre el miedo que la acechaba y la necesidad de seguir adelante con su vida. Un día, en medio de esa tensa rutina, llegó una carta inesperada. Camila la encontró entre la correspondencia habitual y, al abrirla, sus ojos se ampliaron al leer su contenido. Se trataba de una invitación para exponer sus obras en una de las galerías más prestigiosas de Valle del Sol. La oferta venía de un respetado curador que había seguido su carrera desde sus primeros años, y que ahora la invitaba a regresar al mundo del arte con una exposición que prometía ser el evento del año. Camila sintió una mezcla de emociones. Por un lado, la propuesta representaba una oportunidad única para resurgir como artista, para mostrar al mundo su evolución y la profundidad de sus experiencias a través de sus pinturas. Pero por otro lado, la idea de exponerse públicamente la llenaba de un temor paralizante. Sabía que aceptar esa invitación significaba revelar su paradero, y con ello, invitar a Rodrigo a encontrarla de nuevo. Aquella noche, mientras cenaban, Camila compartió la noticia con Alejandro. He recibido una oferta para exponer mis obras en Valle del Sol, dijo, su voz reflejando tanto emoción como ansiedad. Es una oportunidad increíble, pero no puedo evitar pensar en lo que eso podría significar. Alejandro la escuchó en silencio, comprendiendo al instante la gravedad de la situación. Es una gran oportunidad, Camila, dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Pero entiendo tus miedos. Mostrar tu arte al mundo nuevamente es un paso importante, pero también te hace vulnerable. Camila asintió, su mente atrapada en la encrucijada entre su pasión por el arte y el peligro que esto podría representar. No sé si estoy lista para enfrentar todo lo que podría venir con esto. Pero también, siento que necesito hacerlo. No quiero que Rodrigo siga controlando mi vida, mis decisiones. Alejandro tomó su mano, su mirada firme y llena de apoyo. No tienes que decidir ahora mismo, pero lo que sea que elijas, estaré a tu lado. Si decides aceptar, tomaremos todas las precauciones necesarias para protegernos. No dejaré que te enfrentes a esto sola. Las palabras de Alejandro trajeron algo de consuelo a Camila, pero la decisión aún pesaba sobre ella. Durante días, reflexionó sobre la oferta, mirando sus lienzos, cada uno de los cuales contaba una historia de dolor, superación y búsqueda de libertad. Sabía que, de alguna manera, exponer esas obras era una forma de cerrar un ciclo, de reclamar su identidad y su vida. Pero también sabía que la exposición podría atraer la atención de Rodrigo, poniéndola nuevamente en su mira. Finalmente, una tarde, mientras el sol se ponía detrás de las montañas, Camila tomó una decisión. Se acercó a Alejandro, quien estaba revisando algunos documentos en su escritorio, y con una determinación que apenas había sentido en años, le dijo, voy a hacerlo. Voy a exponer mis obras. No puedo seguir viviendo con miedo. Necesito recuperar mi vida, mi arte. Alejandro la miró, orgulloso de su coraje. Entonces lo haremos, respondió, su voz llena de resolución. Y te aseguro que estaremos preparados para cualquier cosa que pueda suceder. Con la decisión tomada, la tensión entre el deseo de libertad y el temor a la persecución alcanzó su punto máximo. Sabían que aceptar la oferta significaba un nuevo comienzo, pero también un riesgo enorme. Sin embargo, Camila estaba lista para enfrentarlo, con Alejandro a su lado, decidida a no dejar que su pasado dictara su futuro. La noche de la exposición había llegado, y Valle del Sol se encontraba en plena ebullición. La prestigiosa galería donde se celebraría el evento brillaba con luces doradas, atrayendo a la élite del mundo del arte, coleccionistas, críticos y curiosos que esperaban con ansias el regreso de Camila Torres. Sin embargo, detrás del glamour y la expectación, una tensión palpable se cernía sobre el lugar, una sensación de que algo estaba a punto de suceder. Camila, vestida con un elegante vestido negro que reflejaba la sobriedad y la fuerza de su carácter, se preparaba para enfrentar su momento. Mientras miraba su reflejo en el espejo, respiró hondo, tratando de calmar el torbellino de emociones que giraba dentro de ella. A su lado, Alejandro la observaba con admiración y preocupación, sabiendo que esta noche marcaría un punto de inflexión en sus vidas.
¿Estás lista?, dijo Alejandro, colocándose detrás de ella y tomando suavemente sus manos. No importa lo que pase esta noche, estoy aquí contigo. Camila asintió, apretando sus manos con firmeza. Gracias, Alejandro. No sé qué haría sin ti. Su voz era firme, pero sus ojos revelaban la batalla interna que aún libraba entre el miedo y la determinación. Mientras se dirigían juntos a la galería, el aire nocturno parecía más denso de lo habitual. Cada paso hacia el lugar se sentía como una marcha hacia lo desconocido, con cada latido del corazón de Camila acelerando un poco más. Alejandro estaba alerta, cada sonido, cada sombra que se movía en la periferia de su visión, lo mantenía en un estado de tensión constante. Al llegar, fueron recibidos por el murmullo expectante de la multitud y el destello de los flares de las cámaras. Camila levantó la cabeza, mostrando una confianza que solo Alejandro sabía que estaba construida sobre la base de un profundo coraje. Mientras recorrían la galería, la gente se acercaba a felicitarla, admirando las obras que colgaban en las paredes, pero Camila apenas podía concentrarse en sus palabras. Todo a su alrededor parecía amplificado, los murmullos, los pasos sobre el mármol, incluso el sonido de su propia respiración. De repente, un estallido de risas en una esquina de la sala hizo que Camila y Alejandro se tensaran. Fue un sonido normal, cotidiano, pero en el contexto de la noche, se sintió como una alarma. Alejandro apretó levemente el brazo de Camila, recordándole que estaban juntos en esto, listos para cualquier cosa que pudiera ocurrir. Las horas pasaron, pero el ambiente no se relajó. Aunque todo parecía transcurrir con normalidad, tanto Camila como Alejandro no podían ignorar la sensación de que el peligro estaba al acecho. La exposición fue un éxito, las críticas eran elogiosas, y los asistentes estaban maravillados por la profundidad emocional de las pinturas. Sin embargo, debajo de la superficie, la amenaza latente de Rodrigo pendía sobre ellos, como una sombra que no podían sacudir. En un momento, mientras Camila conversaba con un crítico de arte, Alejandro notó algo que le hizo hervir la sangre. A través de la multitud, vio una figura familiar que intentaba mezclarse entre los invitados. Su corazón se detuvo por un instante al reconocer el perfil de Rodrigo. Aunque trató de mantener la calma, sabía que el momento que habían temido toda la noche finalmente había llegado. Camila susurró, inclinándose hacia ella mientras mantenía su mirada fija en Rodrigo, está aquí. Necesitamos movernos, ahora. Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no permitió que el pánico la dominara. ¿Dónde?, preguntó, con la voz apenas temblando. Al fondo, junto a la entrada, respondió Alejandro, su voz llena de urgencia contenida. Vamos a salir discretamente, sin atraer atención. Camila asintió, y con una última mirada a sus obras, comenzó a moverse lentamente junto a Alejandro hacia una salida lateral. Cada paso que daban hacia la puerta parecía eterno, con el peligro inminente de un enfrentamiento acechando en cada esquina. La adrenalina corría por sus venas, preparándolos para lo que sabían que era inevitable. La brisa nocturna que envolvía a Camila y Alejandro mientras se deslizaban al exterior de la galería no hacía más que intensificar la sensación de peligro inminente. Habían logrado salir sin atraer la atención de Rodrigo, pero sabían que no estaban fuera de peligro. La adrenalina seguía bombeando en sus venas, y ambos estaban en un estado de alerta máxima, preparados para cualquier eventualidad. Mientras se alejaban lentamente del bullicio, Alejandro notó que Camila llevaba algo en sus manos, envuelto cuidadosamente en un paño de terciopelo negro. ¿Qué es eso?, preguntó, con un tono que intentaba ser casual pero que no podía ocultar su curiosidad. Camila lo miró con una mezcla de serenidad y determinación. Es una obra que no estaba en la exposición, respondió, su voz firme pero cargada de emoción. Quería mostrarla en un momento especial, pero creo que ahora es el momento adecuado. Intrigado, Alejandro asintió y juntos se dirigieron a una sala privada de la galería, un espacio pequeño y apartado del resto del evento. Una vez dentro, Camila colocó con cuidado el paquete sobre una mesa y comenzó a desenvolverlo. Alejandro observó en silencio, sintiendo que algo significativo estaba a punto de ser revelado. Cuando el paño fue retirado por completo, Alejandro contuvo la respiración. Ante él se encontraba un retrato suyo, una obra magistralmente realizada que capturaba su esencia de una manera que ninguna otra pintura lo había hecho jamás. Su rostro, aunque familiar, estaba retratado con una vulnerabilidad y una profundidad que lo desarmaron al instante. Era como si Camila hubiera desnudado su alma, revelando sus miedos, su dolor y su lucha interna, pero también su capacidad para amar y proteger. Camila.
susurró Alejandro, sin palabras para expresar lo que sentía al ver esa obra. Sus ojos recorrieron cada pincelada, cada sombra y luz que componían su rostro, y lo que vio lo dejó profundamente conmovido. «Esto es increíble». Camila lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y nerviosismo. «Quería que vieras cómo te veo yo, Alejandro. No solo como el hombre fuerte que siempre intenta protegerme, sino también como alguien que ha pasado por tanto y sigue de pie, alguien que me ha mostrado lo que es el verdadero amor y sacrificio». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Nunca antes se había visto a sí mismo de esa manera, pero ahora, a través de los ojos de Camila, se dio cuenta de cuánto había cambiado desde que la conoció. Este retrato no era solo una representación de él, era una declaración del vínculo que habían forjado, de la transformación que ambos habían experimentado desde que sus vidas se entrelazaron. «Camila, no sé qué decir», comenzó Alejandro, pero fue interrumpido por ella, quien colocó suavemente un dedo sobre sus labios. «No tienes que decir nada», respondió Camila con una sonrisa tierna. «Esto es para ti, Alejandro. Es mi manera de agradecerte por todo lo que has hecho, por mostrarme que puedo ser fuerte, por estar a mi lado incluso en los momentos más oscuros». Alejandro tomó las manos de Camila entre las suyas, sintiendo la calidez y la verdad en sus palabras. «Eres tú quien me ha dado fuerzas, Camila. Este retrato muestra lo que soy porque tú lo has sacado de mí. No podría ser el hombre que soy hoy sin ti». El silencio que siguió estaba lleno de una comprensión mutua, un reconocimiento del viaje que habían compartido y del amor que los unía. La pintura, ese reflejo de la esencia de Alejandro, era más que una obra de arte, era un símbolo de todo lo que habían superado juntos, y de lo que aún les quedaba por enfrentar. Finalmente, Camila rompió el silencio, con la voz más suave. «Sabía que esta noche sería difícil, pero necesitaba que vieras esto, que supieras lo que significas para mí. Y aunque el peligro aún no ha desaparecido, quiero que sepas que, pase lo que pase, no me arrepiento de nada». Alejandro la miró, su corazón lleno de emociones que apenas podía contener. Sabía que la batalla con Rodrigo no había terminado, que aún quedaban obstáculos por superar, pero en ese momento, con esa obra frente a ellos, sintió que podían enfrentarlo todo. Con una última mirada al retrato, Alejandro asintió. «Lo enfrentaremos juntos, Camila. Y no dejaremos que nada ni nadie nos quite esto que hemos construido». El silencio en la sala privada, donde Camila y Alejandro habían compartido un momento tan íntimo frente al retrato, fue repentinamente interrumpido por un ruido seco que provenía del exterior. Ambos se miraron, y en los ojos de Alejandro se encendió una alerta inmediata. «Rodrigo». Sabían que este momento iba a llegar, pero no estaban preparados para la rapidez con la que lo había hecho. «Tenemos que irnos, ahora», dijo Alejandro, tomando a Camila por la mano. Sin embargo, apenas habían dado un paso hacia la puerta cuando ésta se abrió de golpe, revelando la figura oscura y amenazante de Rodrigo. Su rostro estaba distorsionado por la ira y la determinación, y en sus ojos brillaba una locura que Alejandro reconoció al instante. «Pensaste que podrías escapar de mí, Camila», dijo Rodrigo con una voz baja y peligrosa, cada palabra cargada de veneno. «Pero siempre supe que llegaría este momento. No vas a escapar, no esta vez». Alejandro se colocó instintivamente frente a Camila, protegiéndola con su cuerpo. «No te acerques a ella», Rodrigo advirtió, con la voz firme pero llena de tensión. Sabía que este sería el enfrentamiento definitivo, un duelo en el que no habría lugar para errores. Rodrigo soltó una carcajada amarga. «¿Y quién me lo impedirá, tú? Un hombre de negocios que nunca ha tenido que pelear por nada en su vida». Con un movimiento rápido, sacó un cuchillo que había mantenido oculto hasta entonces. La luz de la sala reflejó el filo de la hoja, aumentando la tensión en el ambiente. Alejandro, sin embargo, no retrocedió. Sabía que enfrentarse a Rodrigo no solo era una lucha física, sino también psicológica. «Camila ya no te teme, Rodrigo». «Y yo tampoco», dijo, su voz firme, intentando mantener la calma mientras su mente calculaba el siguiente movimiento. «Eso lo veremos», respondió Rodrigo con un tono sarcástico, lanzándose hacia Alejandro con una velocidad que no había mostrado antes. Alejandro logró esquivar el primer ataque, moviéndose con una agilidad que sorprendió a Rodrigo. Pero sabía que no podría mantener ese ritmo por mucho tiempo, cada segundo que pasaba, la ventaja de Rodrigo en combate físico se hacía más evidente. Mientras los dos hombres luchaban, Camila, atrapada entre el miedo y la necesidad de actuar, buscaba desesperadamente algo que pudiera utilizar para ayudar a Alejandro.
Sus ojos recorrieron la sala hasta que encontraron un candelabro pesado en una mesa cercana. Sin pensarlo dos veces, lo tomó y, con una resolución que nunca había sentido antes, se acercó por detrás a Rodrigo, esperando el momento adecuado. La pelea entre Alejandro y Rodrigo era brutal, cada golpe y movimiento estaba cargado de una intensidad que reflejaba la gravedad de la situación. Alejandro estaba al límite de sus fuerzas, pero su amor por Camila le daba la determinación para seguir luchando. Sin embargo, sabía que si no encontraba una forma de terminar con esto pronto, Rodrigo podría ganar la ventaja definitiva. Finalmente, en un momento de distracción, Rodrigo logró golpear a Alejandro con fuerza, derribándolo al suelo. Se acercó a él, levantando el cuchillo, listo para dar el golpe final. Pero antes de que pudiera hacerlo, un fuerte sonido resonó en la sala. Camila, con todo su peso y fuerza, había golpeado a Rodrigo en la cabeza con el candelabro, haciendo que éste cayera al suelo, aturdido. Alejandro, aprovechando el momento, se levantó rápidamente y desarmó a Rodrigo, tirando el cuchillo lejos de su alcance. Rodrigo intentó levantarse, pero Alejandro, con una firmeza que no había mostrado antes, lo inmovilizó contra el suelo, respirando con dificultad mientras la adrenalina seguía corriendo por sus venas. Se acabó, Rodrigo, dijo Alejandro, mirando al hombre con una mezcla de compasión y desprecio. No vas a lastimarla nunca más. Rodrigo, derrotado y con la mirada desorientada, no tenía más fuerza para luchar. La locura en sus ojos se desvaneció, dejándolo solo con su odio y su fracaso. Esto no ha terminado, murmuró, pero incluso él sabía que sus palabras carecían de fuerza. Camila, aún temblando por la intensidad del enfrentamiento, se acercó a Alejandro. Sus ojos se encontraron, y en ese momento supieron que habían ganado la batalla más importante de sus vidas. Sin embargo, las marcas de lo sucedido, tanto físicas como emocionales, quedarían con ellos para siempre. La lucha había terminado, pero ambos sabían que el camino hacia la recuperación apenas comenzaba. Con Rodrigo finalmente bajo control, Alejandro y Camila podían mirar hacia el futuro con esperanza, aunque conscientes de que el viaje que les esperaba sería largo y lleno de desafíos. El aire fresco de la mañana en las montañas envolvía la pequeña casa aislada donde Camila y Alejandro habían decidido comenzar su nueva vida. Después del intenso enfrentamiento con Rodrigo y la turbulencia que había marcado sus días, finalmente encontraron un lugar donde el silencio no era sinónimo de peligro, sino de paz. La cabaña, rodeada por frondosos árboles y con vistas a un valle que se extendía hasta el horizonte, era el refugio que ambos habían buscado. Camila, cada día más recuperada de las heridas emocionales que la habían perseguido durante tanto tiempo, pasaba las mañanas pintando en un estudio luminoso que Alejandro había preparado especialmente para ella. Sus pinceladas ahora reflejaban no solo el dolor de su pasado, sino también la esperanza y la serenidad que comenzaba a florecer en su interior. Una mañana, mientras Camila trabajaba en un nuevo lienzo, Alejandro entró en silencio, admirando la concentración y la paz que irradiaba su rostro. Se acercó a ella, rodeándola con sus brazos desde atrás y depositando un suave beso en su cuello. ¿Cómo va el trabajo hoy?, preguntó, con una sonrisa cálida que reflejaba el cambio en sus vidas. Camila se giró ligeramente para mirarlo, sus ojos brillando con una tranquilidad que hacía mucho no sentía. Va bien, respondió, dejando el pincel a un lado por un momento. Cada día que pasa siento que estoy dejando atrás todo lo que ocurrió. Este lugar, tú, me han dado la oportunidad de empezar de nuevo. Alejandro asintió, sintiendo una profunda gratitud por haber llegado a este punto juntos. Este es nuestro lugar, dijo, con voz firme pero llena de ternura. Un lugar donde podemos dejar atrás todo el dolor y concentrarnos en lo que realmente importa, nosotros, nuestro futuro. La vida en las montañas, aunque simple, era precisamente lo que ambos necesitaban. Lejos del bullicio de la ciudad y de las sombras del pasado, encontraron en la naturaleza un espacio para sanar, crecer y redescubrirse mutuamente. Alejandro, quien había dejado de lado su vida empresarial para estar al lado de Camila, descubrió en el retiro una nueva forma de entender el éxito, no en términos de poder o riqueza, sino en la felicidad compartida con la persona que amaba. Una tarde, mientras caminaban juntos por un sendero que serpenteaba a través del bosque, Camila se detuvo y miró el paisaje que se extendía ante ellos. Nunca imaginé que encontraría la paz después de todo lo que pasó, confesó, tomando la mano de Alejandro. Él la miró, con el sol de la tarde bañando sus rostros en un cálido resplandor. Te mereces toda la paz del mundo, Camila. Y me siento afortunado de poder compartirla contigo. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses.
Camila continuó creando arte, esta vez desde un lugar de amor y renovación. Sus obras, ahora llenas de colores vibrantes y temas de resiliencia y belleza natural, comenzaron a ser reconocidas nuevamente, pero esta vez bajo sus propios términos, sin el peso del miedo. Alejandro, por su parte, encontró un nuevo propósito en la vida que habían construido juntos. A menudo la ayudaba en el estudio, o simplemente se sentaba a su lado mientras ella trabajaba, disfrutando de la simple presencia de la mujer que había cambiado su vida para siempre. Un año después de haberse retirado a las montañas, Camila y Alejandro organizaron una pequeña exposición en la ciudad cercana, no para la fama o la gloria, sino para compartir con otros la historia de su viaje y su amor. Fue un evento íntimo, lleno de aquellos que los apoyaron y los vieron florecer juntos. Al final de la noche, mientras el sol se ponía detrás de las montañas, Alejandro levantó su copa en un brindis. Por nosotros, dijo, mirando a Camila con profundo amor. Por el pasado que dejamos atrás y el futuro brillante que tenemos por delante. Camila sonrió, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. Por un nuevo amanecer, respondió, sabiendo que, después de todo lo que habían superado, lo que les esperaba era un futuro lleno de luz, amor y arte. Y así, con los corazones sanados y las almas entrelazadas, Camila y Alejandro se embarcaron en un nuevo capítulo de sus vidas, uno donde las sombras del pasado ya no los perseguían, y donde cada día se despertaban con la certeza de que, finalmente, habían encontrado su lugar en el mundo, juntos. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.